De hoy vamos a tocar el siguiente tema de introducción a las ciencias sociales, el cual vamos a hablar sobre los diversos tipos de conocimiento que tiene el hombre, ¿no? En clases anteriores veíamos que a diferencia de otros seres, eh, pues nosotros somos seres pensantes, por lo tanto, nuestro cerebro acumula cierto tipo de conocimientos y adquirimos cierto tipo de conocimientos que es lo que nos distinguen de otros seres, ¿no? La manera de pensar, la manera de racionar es lo que nos hace distintos, son características propias del ser humano. Entonces, los tipos de conocimiento son propios de los seres humanos. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de un saber que nosotros adquirimos. ¿Cuáles son estos? Bueno, tipos de conocimiento, vamos a tocar 5 en específico, empezando por el conocimiento intuitivo. ¿Qué nos dice el conocimiento intuitivo? Que se utiliza en la vida cotidiana, permite acceder al mundo que nos rodea a través de la experiencia. El conocimiento intuitivo nos da las bases para que nosotros podamos elegir de acuerdo a nuestra propia intuición. Es decir, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es lo correcto para nosotros. Cuando hablamos de intuición, hablamos de determinar algo. Y eso se determina a través de nuestras propias ideas. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros sabemos si algo es bueno o es malo porque lo hemos adquirido de la sociedad, pero nosotros intuimos si lo debemos de hacer o no lo debemos de hacer, ¿no? Este tipo de conocimiento más va muy relacionado con la toma de decisiones, con el poder escoger si lo que estamos haciendo está bien o lo que estamos haciendo está mal, o debo hacer esto o no debo hacer esto, o debo determinar cómo voy a seguir mi vida o cómo voy a estancar mi vida, ¿no? Esas son algunas de las cuestiones intuitivas, ¿no? Y esto también va unado a la experiencia. Por ejemplo, si nosotros vemos que el cielo se empieza a nublar, pues nosotros intuimos que posiblemente va a llover. Entonces, eso es el conocimiento intuitivo. El siguiente conocimiento es el empírico, el cual se adquiere de las vivencias que se tiene del mundo externo. Nosotros nacemos sin este tipo de conocimiento, sin el conocimiento empírico, pero lo vamos adquiriendo a lo largo del tiempo con lo que vamos aprendiendo. Eh, este conocimiento no termina, cada día se va aprendiendo nuevas cosas, se va experimentando nuevas cosas y se va descubriendo nuevas cosas. El conocimiento empírico lo podemos relacionar mucho con este aprendizaje que vamos obteniendo por etapas. Y les pongo un ejemplo de esto. Supongamos que tienes una olla caliente en la estufa y de repente llega tu hermanito y le mete la mano. ¿Qué va a pasar? Pues él se va a quemar. Entonces, después de que se quema la mano, a él ya le quedó esa experiencia de que no debe de tocar eso. ¿Por qué? Entonces no creo que el niño vuelva a intentar volver a tocar esa olla, porque ya experimentó, ya supo lo que es el calor como tal, que eso es caliente. Entonces ya adquirió esa experiencia. Y también el empírico, en relación al intuitivo, también se basa en la experiencia y el conocimiento que vamos adquiriendo. Por otro lado está el conocimiento religioso, el cual es este conocimiento que vamos aplicando en nuestra vida a partir de las enseñanzas de la religión, seas de la religión que sea, ya sea algún derivado del cristianismo, ya sea alguna religión musulmana, no sé, el hinduismo, etcétera, etcétera. Entonces, seas de la religión que seas, es un tipo de conocimiento que vas adquiriendo a través de que te lo van inculcando. ¿Quién te lo inculca? Tus padres, tus familiares, tus amigos, etcétera, etcétera. El conocimiento religioso también nos da una identidad. Esta identidad tal vez no es nacional, pero sí es una identidad en un grupo social muy determinado. Los grupos sociales que comparten la misma religión tienen esta misma identidad.
Entonces, si hablamos de religión, hablamos que ese conocimiento nos da la pauta tanto de reglas morales como de desarrollo social eh, dentro de esa misma religión. El conocimiento científico, ¿cuál es? Es un conocimiento público, no privado, se lleva a cabo con una serie de prácticas, actividades y técnicas. Es decir, el conocimiento científico se basa mucho en la experimentación, en el descubrir varias cosas. En algún momento de la historia las personas se cuestionaban por qué llovía. Y bueno, eh, se empezaron a sacar deducciones a través de la intuición y de lo que pensaban la gran mayoría de los filósofos. Y ahí es que se crearon algunas deidades como Tlaloc, por ejemplo, que se asoció con la lluvia. Pero realmente por qué llueve es un proceso mucho más complejo y científico, el cual es el ciclo del agua. Y esto se determinó a través de diversos experimentos. Entonces, este conocimiento solamente se va a adquirir a partir de que estamos haciendo experimentos y estamos comprobando. Se basa en una metodología también conocida como el método científico, el cual se basa en cuestionar las cosas a partir de una hipótesis y de un problema determinado a llevar una experimentación y una comprobación de hipótesis para determinar que ese pensamiento, esa idea, se puede volver una ley. Entonces, eso es el conocimiento científico. Por otro lado, el conocimiento filosófico es un tipo de saber que genera la mayoría de las personas a preguntarse por los problemas como el existir. Cuando hablamos de conocimientos filosóficos, las personas empiezan a cuestionar varias cosas. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? ¿Por qué llueve? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué? El porqué de muchas cosas, ¿no? Y a diferencia del conocimiento científico, el conocimiento filosófico no, no lleva una experimentación, no lleva un proceso de tratar de entender por qué suceden las cosas, tratar de experimentar por qué suceden las cosas. Sí se trata de entender por qué suceden, pero a través de las ideas de los pensadores y a través de la reflexión. Obviamente la reflexión no te va a dar la pauta para comprobar algo, simplemente te va a dar ideas, acumulación de ideas para nosotros determinar algo, ¿no? Y muchas veces, ejemplo de esto, se determinó que al ver el litoral y ver dónde se unía el mar con la tierra, las personas pensaban que ahí era donde terminaba el mundo, ahí era el fin del mundo. ¿Por qué? Porque pensaban que al llegar a ese punto en que se unía el mar con el cielo, ahí se acababa el mundo y había una caída libre. Por eso mucho tiempo se determinó que la Tierra era plana. Galileo Galilei, a través de la observación de astros espaciales, llegó a la hipótesis de que la Tierra era redonda, misma que Cristóbal Colón también tomó en cuenta que la Tierra era redonda, entonces, y se comprobó que la Tierra era redonda. Entonces, esa postura de que la Tierra fuera plana y no redonda fue un tipo de pensamiento filosófico porque no se tenía una comprobación como tal, basada en una intuición también. Entonces, estos son los 5 tipos de conocimiento que tiene el ser humano y los cuales determinan a la persona como tal. Todos tenemos estos tipos de conocimiento, a lo mejor en menor grado, a lo mejor en mayor grado. Ojo, basándonos en el conocimiento religioso. Si tú no formas parte de una religión, no quiere decir que no tengas este tipo de conocimiento, porque sabes de lo que está hablando tal o tal religión. Entonces, aunque tú te consideres ateo, sí reconoces que conoces de esas religiones. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que es el conocimiento intuitivo. En la imagen que tenemos aquí abajito podemos ver cómo hay una persona que llega a un punto y hay dos caminos y vemos que dice camino fácil, camino duro o camino difícil. Entonces, la intuición del hombre le va a determinar por qué camino irse, si irse por el camino difícil o irse por el camino fácil. A lo mejor el camino difícil
pues es más complicado, más largo, pero te lleva a un mejor beneficio. Mientras que el camino fácil a lo mejor es corto, pero no te lleva a ningún lado. Entonces, eso tú lo determinas a través de tu intuición. El conocimiento religioso, como ya les mencionaba, todos conocemos de las religiones y cada quien adopta su religión como vemos en la imagen acá abajo, ¿no? Eh, ya seas musulmán, seas islámico, seas cristiano, pues tienes una identidad como persona. Y si no tienes esa identidad, de todas formas tienes ese conocimiento porque reconoces las demás. Tienes un conocimiento de aquellas religiones. Entonces, en la imagen podemos ver cómo cada persona adopta su propia identidad a través de este tipo de conocimiento. En el conocimiento filosófico, como vemos en la imagen, está un pensador, está pensando y está tratando de reflexionar lo que ve a su alrededor. En el conocimiento filosófico se da mucho la observación. No puede existir una reflexión si no observamos qué está pasando. Si bien no haces uso de la experimentación como tal, si haces uso de la reflexión a través de lo que observas. Este tipo de conocimientos es muy útil a la hora de observar cada uno de los fenómenos. El conocimiento empírico. Aquí en la imagen podemos ver a un adulto enseñándole posiblemente a su hijo a andar en bicicleta. No nacemos sabiendo andar en bicicleta, sino que lo vamos aprendiendo con el tiempo. ¿Cómo lo aprendemos? Bueno, a través de que vamos experimentando y vamos descubriendo. Obviamente para que esta persona o este niño pudiera adquirir este tipo de conocimiento, el conocimiento empírico de aprender bicicleta, pues tuvo que haberse caído varias veces, ¿no? Hasta que llegó un punto en que ya no tuvo que caerse y pudo pedalear y pedalear y pedalear y darse cuenta que ya había aprendido ese conocimiento. Entonces, sabe que si mueve un pie y mueve el otro, está generando cierta energía para que la bicicleta se mueva. Y por último, el conocimiento científico. Como podemos ver en la imagen, hay una científica tratando con unos tubos de ensayo en los cuales está mezclando algunas fórmulas, está llevando a cabo un experimento. Ese experimento pues nos va a llevar a determinar algo, a buscar una solución a un problema. Si hablamos hoy en día, por ejemplo, podemos hablar que se está trabajando ya en vacunas mucho más avanzadas para el problema que está aquejando a la gran mayoría de la población, a todo el mundo más bien. Son algunos países que ya se encuentran en normalidad como es Nueva Zelanda o como es Islandia, pero el resto del mundo, pues sí tiene que hacer uso de una vacuna y tiene que tener los cuidados de tapabocas, tiene que tener la sana distancia. Entonces, para llegar a la solución de este problema, se necesita forzosamente hacer experimentos y buscar la mejor de las soluciones posibles. Bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, Estos son todos los tipos de conocimientos, todos los tenemos, todos los englobamos. Y espero que les haya gustado el tema y muchísimas gracias.